Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Haciendo el trabajo de los años 80, la entrevista de los años 80. Hoy haré la entrevista a una ama de casa, bueno, ama de casa y emprendedora. ¿Nos podrías dar tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Lina Antonia López García. Me dedico a dar terapias de rehabilitación. Y aquí estoy. Bueno, Lina, ¿me podrías dar la fecha de nacimiento, por favor? Sí, claro, nací el 8 de octubre de 1967, aquí en Toluca, Estado de México. ¿Qué medios de comunicación usabas cuando eras joven? Pues era la televisión, el periódico y la radio. Mm, ¿Crees que la televisión en especial, en específico, es un medio importante en tu época y en la vida actual? Claro, la televisión fue muy importante. Bueno, pues al menos para mí era el medio que más, al que más acudía. Porque para mí era muy importante en aquel entonces estar a la moda. ¿Y de qué manera? Pues era viendo la televisión. Entonces, para mí era muy importante. La verdad es que las noticias no eran tan importantes. Yo quería verme bella todo el tiempo y entonces, pues seguir la moda era por televisión. En la televisión, por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaba ver? ¿Qué preferías? ¿Las comedias, las caricaturas, los programas, los reportajes? ¿Qué era lo que más te gustaba? Me gustaba ver caricaturas y comedia. ¿Por qué? Porque la comedia era divertidísima. Me gustaba ver, por ejemplo, los polivoces. Ay, la carabina de Ambrosio, que era buenísima. La carabina de Ambrosio me encantaba. En las caricaturas, de mis preferidas era Don Gato y su pandilla. Era Scooby-Doo. Ah, también el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho era lo máximo. Y también salía el Chapulín Colorado. Pero me gustaba más el Chavo del Ocho. Eran de los programas que yo más veía. Y también me gustaba mucho ver siempre en domingo los domingos. A diferencia de los programas que antes veías y ahora ves, ¿qué es lo que ves así indiferente? ¿Qué es lo que ves diferente de los programas que antes veías y los de ahora? Pues yo creo que son los valores. Anteriormente los programas eran programas que se veían, que marcaban ahí los valores, que se han perdido ahora. Ahora los programas son tan diferentes, hay mucha violencia, groserías hasta en las caricaturas inclusive. Veo poco, pero lo poco que he visto no me gusta. No es la inocencia con la que hacían los programas antes y que podíamos verlos todos en familia. Ahora se censuran muchas cosas. En realidad me hubiese gustado que todo siguiera como antes. Obviamente a la vanguardia, ¿verdad? Me has platicado que la caricatura pues, es muy diferente a lo que es ahora, Sí, sí, claro. se nota, pero ¿tú crees que sí te influenciaba? Que tú veías la televisión y de algunas cosas, los programas, de sus situaciones, hasta incluso de las caricaturas, te afectaban, la televisión creaba en ti sentimientos. ¿Qué creaba en ti la caricatura? ¿Qué es lo que las caricaturas, el programa de televisión, qué sentimientos te provocaba? Pues por ejemplo había una caricatura que se llamaba Candy Candy. Era una caricatura de amor, pero de ese amor de corazón, de ese amor sano, de eso que sientes maripositas en el estómago. Pues me hacía sentirme enamorada de alguien que no existía, pero sentía esa sensación emocionante y sentía que buscaba a mi príncipe azul. Entonces yo me sentía Candy Candy, la niña enamorada, la niña ilusionada, feliz. De veras, hasta sentía las mariposas en el estómago. Esa sensación sentía. Y con Don Gato era esa inteligencia, esa habilidad de ese gato que era tan inteligente, me gustaba mucho. Claro que sí, había emociones de las caricaturas, por supuesto. ¿Tú crees que, por ejemplo, si eso provocaban en ti, crees que la televisión actual, sus caricaturas con los niños, les provocan ese tipo de cosas? ¿Tú crees que los afecta o los manipula de cierta manera? Claro que sí. Ahora los programas, las caricaturas son muy agresivas. Entonces ves a un chiquitín y lo ves con la espada. O sea, muy emocionado, tratando de desaparecer y de destruir todo lo que está a su lado. Ya no es voltear a ver ver como a Don Gato, ese gatito inteligente, la habilidad que tenía. No, ahora los niños de veras, yo lo veo con mi hijo. Mi hijo toma su espada y empieza cuando se acerca a mí, entonces, pues no, nada que ver, ¿no? Yo veía a mi mamá cuando terminaba de ver mi programa de televisión
y veía a mi mamá y yo sentía que era la mamá de Candy Candy, porque yo me sentía Candy Candy, la niña bonita, güerita y preciosa, emocionada. Entonces la verdad es que yo no veo eso ahora. ¿Tenías en tu tiempo de juventud o niñez algún héroe en especial, un personaje que te motivara? ¿Y cuáles eran? Sí, claro. Era la mujer biónica. Ver a la mujer biónica era lo máximo. Porque la mujer biónica avanzaba de una manera, en cuestión de segundos llegaba a donde tenía que llegar, pero rapidísimo. Así fuese muy largo el trayecto, ella llegaba rápido. Y lo que me gustaba más era que podía escuchar a través de los muros y de muy lejos, solamente abría su oído y escuchaba tal cual la conversación. Entonces eso me hacía imaginar que yo podía ser como ella y enterarme de todas las chamacas chismosas que me estuvieran molestando en la escuela y que hablaran de mí, por supuesto, ¿verdad? En ese entonces era, o también saber qué hablaba el chico que me gustaba. Entonces me imaginaba que yo era la mujer biónica. También me gustaba la Mujer Maravilla, porque con un par de giros que empezaba a dar se ponía bella y guapa. Y además podía, bueno, con su lazo, enlazar a quien quisiera, ¿no? Entonces yo me imaginaba que yo podía hacer, porque había un niño que me gustaba y que no me hacía caso, entonces yo decía, si fuera la Mujer Maravilla, lo enlazaba y lo traía cerca de mí. O sea, cosas así, ¿no? Emociones muy bonitas, o sea, ricas, padres, la verdad que sí. ¿Cuántos años de televisión veías antes a comparación de ahora? Bueno, la verdad es que nunca he visto mucho la televisión, más que el fin de semana, la veo un poco más. Cuando era niña, pues la veía, yo creo que una hora, por mucho. Y el fin de semana, pues sí, casi todo me aventaba desde las, no sé, 12 del día hasta las 6 7 eran muchas horas. De hecho, comía en la televisión. Yo tenía que estar cerca de la televisión. Y recuerdo mucho cuando veía al Chavo del Ocho, que me encantaba ver al Chavo del Ocho porque anunciaba un pastelillo que son los maridos Marinela, pero siempre salía con el pastelito en la mano y decía, esponjadito, esponjadito. Entonces yo quería hacerme chiquita y meterme tras la televisión, porque yo recuerdo que atrás de la televisión era muy grande, era como un cono que cubría la televisión. Entonces yo quería hacerme chiquita, meterme por ahí y robarle al Chavo del Ocho su submarino Marinela. La verdad es que son de los recuerdos que aún tengo, ¿no? ¿La televisión impacta a tu familia y a ti en especial? Bueno, así que me impacte, ¿Tiene un impacto en tu vida? pues no tanto, fíjate. No podría ser como que algo muy impactante, porque a lo mejor porque estoy acostumbrada a ver la televisión pocas veces, claro está, y ya sé que si alguna noticia no la escuché en el noticiario, la puedo ver ahora por internet, entonces ya no es tan impactante. Yo creo que el internet está supliendo ahora a la televisión, por lo menos hasta en la moda, en las noticias, en todos los chismes habidos y por haber, lo encuentras en internet. Entonces, si no la ves, no es determinante. Definitivamente puedes hacerlo por otro medio. ¿Estás conforme con la televisión actual? Eh, yo creo que nunca he estado conforme, sobre todo cuando vemos sobre todo en el área de los noticieros. No estoy conforme porque te das cuenta que el gobierno manipula a las televisoras y entonces jamás te enteras de las noticias tal como son. Eso me enoja mucho. Me gustaría que por lo menos supiéramos qué es lo que está pasando en nuestro país y no lo sabemos. Entonces no estoy conforme, no me gusta. Lo que es ahora la televisión lo que fue la televisión de antes y lo que es ahora, algunos de esos valores de antes los pasarías a la actual. ¿Qué es lo que pasarías de la televisión antigua, de los viejos programas, a lo que es ahora, a lo que no te gusta, para mejorarla? Pues para mejorarla, que nunca ha habido, a mí me gustaría que hubiese un programa sin censuras y que el gobierno no te atacara, que no te tendría que terminar con tu vida, porque eso es lo que pasaría. Bueno, soñando que se pudiese hacer eso. Y la otra, me gustaría que hicieran programas para niños inteligentes, que crearan conciencia y que no solamente hubiera conciencia, sino que también esos valores volvieran a salir, a resaltar, porque eso es lo que hace la esencia de una persona, los valores y el amor. Eso me gustaría. ¿Crees que de alguna manera este medio de comunicación u otros que que existen o llegaron a existir, benefician a la sociedad? Creo que, a ver, repíteme tu A pregunta. ver, hay medios de comunicación Ajá.
como la televisión, el periódico, la radio, ¿tú crees que estos medios de comunicación benefician a la sociedad o la empeoran? Y si la empeoran, ¿por qué? No, no creo que la empeoren. Definitivamente no empeoran. Al contrario, digo, el estar siempre a la vanguardia, el conocer todo lo que hay, las noticias, los programas que hay. En los programas me refiero a la cultura, programas culturales, televisión, películas, todo eso. Definitivamente siempre todo eso es importante. Hay que saberlo, hay que conocerlo. No puede ser para nada algo que sea malo para la sociedad, definitivamente no. Es un beneficio tener toda esa información. También te quería platicar un poco, Lina, de un programa que estamos haciendo que se llama 80 Manía. Ajá. Estamos hablando de dos programas en especial. Uno que es mexicano, que se llama Papá Soltero. No sé si llegaras a recordar algo de este programa y qué nos podrías platicar. Sí, claro, me acuerdo que era César Costa, el protagonista de esta serie. Ah, no, buenísimo, me encantaba. Era un padre que tenía 2 hijos y una hija. Y él obviamente, pues, cantante. En ese entonces no era muy... Bueno, fue el primer programa que salió que no era familiar porque no había una mamá. Él era un padre soltero que hacía el papel de padre y madre. Era un papá comprensivo, cariñoso, muy buen padre, que tenía un vecino que era su super amigo y entonces a él le confiaba sus cosas y los hijos les confiaban las cosas al amigo y el amigo le platicaba al papá. Entonces sí, estaba padre ese, sí lo recuerdo, como no. En ese entonces se tenía la idea de que las familias tenían que ser más unidas, ¿me equivoco? Claro, sí, por supuesto, siempre veías mamá y papá e hijos. Y era una serie fuera de lo común, Sí, no era porque común. como era un papá soltero que podía hablar a su hija, por ejemplo, cuando su hija se enamoraba, poderle decir lo que una hija le dice a una mamá, se lo decía a su papá, y su papá era un papá comprensivo. Recuerdo que mucha gente en aquel entonces quería ser como papá soltero, porque teníamos un vecino que tenía un par de hijas, y él siempre decía, no, bueno, es que mi esposa fue de viaje y no me acuerdo qué inventaba, pero cuando empezó lo de papá soltero, de repente de la nada salió con que, pues que era papá soltero y que ya podía decirlo, vamos. Eso fue como la apertura de, sí, estoy soltero y no hay problema. Sí lo recuerdo, cómo no. También estamos hablando de otro programa, extranjero, pero lo más seguro es que lo llegaste a ver y que igual marcó cierta parte de tu vida. Se conoce como Alf. No sé si llegaste a verlo y nos podrías platicar un poco de él. Sí, como no. Alf era un extraterrestre peludo que venía de un planeta llamado Melmac. Y su sueño de él era regresar a su planeta, pero se encuentra con una familia que lo adora, que toda la vida se la pasa escondiéndolo de sus vecinos, porque los vecinos intuían que había un ser extraterrestre, un peludo que estaba ahí. Entonces, siempre se la pasaban escondiéndolo. Era genial, era inteligente, cariñoso. Ay, no, me encantaba. De hecho, tan me gustaba que me compré mis pantuflas de Alf. ¿Tú crees que, por ejemplo, Alf daba un mensaje positivo a su audiencia? Claro, Alf era un extraterrestre cariñoso, unía a la familia, por supuesto, esa unión, él era importantísimo, de verdad, en esa familia, y además me gustaba mucho porque expresaba lo que sentía, y eso me parecía que los niños, o yo que lo veía, me ayudaba a decir lo que yo sentía, sin censura, como lo era él, único. Era abierto y directo y Claro, decía sí. las cosas que tal cual sentía y eso decías, lo valoro porque igual Sí. no, en ese tiempo, no sé si me equivoco, por favor corrígeme, en ese tiempo la gente no estaba tan acostumbrada a decirse las cosas. Claro, todo el mundo decía, ¿qué va a pasar si lo digo? Y él no, él era abierto, era corazón, era amor, era sincero. No, a mí me encantaba, era único, de verdad, era un ser especial, que además te daban ganas de abrazarlo, de apapacharlo, de apachurrarlo, tanto que te digo, bueno, yo fui por mi par de pantuflas y yo las miraba cuando veía a Alf, o sea, a ese grado, me encantaba. ¿Nos podrías compartir a nuestros televidentes
un poquito de tu experiencia en los años 80, cómo eran los jóvenes, cómo era la sociedad en sí, la televisión, todo. O sea, ¿nos puedes platicar un fragmento de tu vida en esos años, por favor? Sí, claro, en esos años era padrísimo. La moda era muy padre, se usaban las sombreras, te marcaban, te ponían así cuadraditos, se usaba mucho. También el copete, el fleco se usaba como una cascada, mucho, muy esponjado. El cabello era esponjadísimo, los chavos usaban unos copetes así largos. Se veía súper mejor con el cabello quebrado. Los mayones se usaban, los zapatos bajitos, los suéteres mucho, muy aguado, los cinturones grandes. Las fiestas eran diferentes porque se usaban mucho las tardeadas. En las tardeadas empezaban de las 5 por muy tarde a las 10 de la noche, y en las tardeadas, ¿qué hacías? Era solamente comer sándwiches, galletas con paté, refresco y música. La música ochentera era padrísimo bailarlo. Yo no vi muchas, en ese entonces, bueno, yo no vi muchas bandas. Se usaba mucho escuchar la música a todo volumen por las calles, con los chavos encopetados y los lentes así alargados. Se veía padrísimo. Entonces, la música era bien importante porque, te repito, nos subíamos a los coches y era escuchar música sin echar pleito, encopetados. Usaba mucho el spray en el cabello para que se nos esponjara. Y diferente ahora, digo, no es que juzgue, los jóvenes ahora se divierten de diferente manera, claro está, las cosas cambian. Nosotros pues eran de sandwichitos y refresquito. Ahora los muchachos se divierten de diferente manera, pues van al bar, bailan más tarde, vamos, no es que esté mal, simplemente las cosas van cambiando, ¿verdad? Cuando eran mis épocas, mi abuela decía que yo era una loca, porque me iba a bailar a las 5 llegaba yo a las 9 y decía que yo era una loca, porque cuando ella era una niña, eso no existía. Las niñas, lo único que hacían las mujeres era tejer, bordar, y entonces yo ni siquiera tejía ni bordaba, yo solamente bailaba y miraba la televisión para copiarle sobre todo a Flans. Me gustaba mucho ver a Flans y copiarle todos sus atuendos. Entonces, pues era muy diferente. Por ejemplo, bueno, ahorita te quiero preguntar qué nos podrías aconsejar a nosotros que estamos tratando de dar una ventana en ese tiempo, en los años 80. Tratamos de ser inocentes, tratamos de ser, no sé, un poco cariñosos, abiertos en nuestro programa, ser interactivos con la gente. ¿Tú qué nos recomendarías, tú que viviste esos años, para mejorar o para hacer un buen programa de los años 80 y poderles contagiar esa energía, esa buena vibra, esos buenos valores a nuestros televidentes? ¿Qué consejo nos podrías decir pueden hacer esto para que sea más ochentero? Porque así se hacía en mis años. ¿Nos podrías hacer como, no sé, una recomendación? Bueno, pues así como recomendarles, no sé cómo hacer un programa, ¿verdad? Pero lo que tú quieres es hacer un programa. Estamos haciendo un programa de televisión Ajá. acerca de los años 80, pero nosotros, como no vivimos en esa época, no sabemos cómo expresarle, cómo contagiarles de esa energía de antes a nuestros televidentes. No, es que no es tanto contagiarles, mira. Por ejemplo, el hacer algo así, tendrías que ver el atuendo. Por lo demás, simplemente ser tú, que salga del corazón lo que estás expresando, lo que quieres dar a conocer. Ser tú es lo más importante. Yo creo que el programa solamente lo puedes hacer pues a lo mejor buscando la ropa, los peinados, lo que se usaba mucho antes, que me acuerdo que se usaban mucho, tomarte fotografías arriba de las motos, te digo, los lentes, toda esa parte. Pero lo más padre de eso era el entusiasmo de los jóvenes, que yo creo que el entusiasmo de los jóvenes va a ser siempre, en estas y en las épocas que siguen, y como se vaya viviendo, el entusiasmo de un joven es lo que hace feliz. De verdad no creo que haya algo que yo te pueda decir, haz esto como tal, sino simplemente dejarse llevar, obviamente sacando, pues yo creo que aquellas vestimentas, aquellas ropas. Los jóvenes ahora son tan importantes como antes, es lo mismo, solamente es la moda. Muchas gracias, Lina. Compañeros, en esta entrevista pudimos ver que Lina nos platicó de su vida propia, de cómo era antes, la forma de ver a los jóvenes, cómo es lo de ahora, sus programas favoritos, sus personajes, sus ídolos, el sentimiento que le llegó a dar ciertos programas, los valores, no sé, todo eso que de cierta manera marcaron su vida,
marcaron una época muy bonita y es lo que vamos a tratar todos los días de hacer en 80 Manía para poder regalar ese aspecto maravilloso, esa ventana al pasado que nos marcaba con esos valores, con esa esencia bonita e inocente que igual y ahorita ya no se tienen, pero vamos a tratar de recuperarla. Le agradezco a Lina por su tiempo, porque no cualquiera se sienta y se queda ese rato con nosotros. Te agradezco de todo corazón que hayas podido estar con nosotros y estamos en contacto, muchachos. Cualquier cosa, estamos para servirles y espero que disfruten esta entrevista, le hayan disfrutado tal cual como yo, el poder escuchar a una persona que vivió esta época y poder imaginársela, porque es el único medio de que podemos igual experimentarle a través de la imaginación. Entonces, espero que lo hayan disfrutado y buenas noches a todos. Hasta luego, Lina. Y Gracias, buenas noches.